Hola a todos, ¿cómo van sus asquerosas y miserables vidas? Yo soy José Mata y hoy les traigo El Adversario. Esta hermosura, o fermosura como diría Cervantes, fue publicada en el año 2000 y fue escrita por Emmanuel Carrère. Este último es de nacionalidad francesa y nació a fines de la década de los 50, que también son los inicios de la Guerra Fría. La historia trata de un hombre que un día como cualquier otro asesina brutalmente a su esposa, sus dos hijos, sus padres y luego sin éxito intenta suicidarse. No se preocupen, esto no es un spoiler porque además de que se menciona al inicio del relato, es una historia de no ficción. Ocurrió en la vida real el 9 de enero de 1993, por lo que es una obra no literaria. El asesino se llamaba Jean-Claude Roman, un individuo de clase alta que vivía una mentira constante. Se hacía pasar por un hombre que no era. Decía que era médico cuando ni siquiera tenía trabajo. Él había comenzado a mentir desde muy joven y se adentró en un círculo vicioso del cual era imposible escapar. Emmanuel Carrère experimentó un especial interés por este caso y se decidió llegar a las raíces del problema, entender cómo y por qué alguien puede llegar a cometer un crimen tan terrible, a ver con claridad qué estaba pasando en la mente de Jean-Claude ese 9 de enero. Es por esto que el autor le escribe al homicida a la cárcel y le propone la idea de escribir un libro de su historia. Este accede y comienzan a comunicarse por correspondencia frecuentemente. En la obra predomina un narrador externo a la historia, de conocimiento relativo, que aunque intenta conocer los pensamientos de Roman, no llega a comprenderlos. Digo que predomina porque no se mantiene así todo el relato. Al final del libro, de hecho, interactúa con el asesino como un personaje más dentro de la historia. Los capítulos están estructurados según el ámbito de la vida de Jean-Claude que se está analizando, ya sea vida familiar, amorosa, diagnóstico de psiquiatras, etc. Lo más interesante del libro, a mi parecer, no es la historia en sí, sino que todo el proceso que hubo para llegar al asesinato. Primero, Carrère se va a los inicios, la familia de Jean-Claude. Los Roman son una familia hecha y derecha, son conservadores, trabajadores, religiosos y honrados. Esto nos permite entender un poco por qué a Jean-Claude le importa tanto la imagen que tienen los otros de él. Defraudar a su familia sería una completa traición, especialmente a su padre, Aimé Roman, a quien llamaban Aimé el bien llamado, ya que Aimé en francés significa amado. Nos vamos dando cuenta de a poco que existe una clara distorsión de la percepción del entorno en la mente de Roman. Por ejemplo, en una de las cartas que escribe a Carrère, le envió un informe psiquiátrico que le habían hecho. Este decía: en el caso actual, y en un cierto nivel arcaico de funcionamiento, Jean-Claude Roman no establecía ya bien la diferencia entre él y sus objetos de amor. Formaba parte de ellos y ellos de él en un sistema cosmogónico totalizante, indiferenciado y cerrado. En este nivel no había mucha diferencia entre suicidio y homicidio. El autor, además de mostrarnos lo que le pasaba al criminal, nos muestra cómo se sentía él mismo al respecto de lo que estaba escribiendo. Era un tema muy delicado. Su libro podría llegar a parecer una justificación a los delitos cometidos. Comenta en un momento que sentía miedo y vergüenza, pero a pesar de sus dudas, decide seguir adelante con sus investigaciones. Seguimos profundizando en este extraño personaje, que por el momento no se diferenciaba mucho a un demente cualquiera, hasta que nos damos cuenta de que él no hacía nada en su segunda vida. Cuando decía que iba al trabajo, se subía al auto, manejaba algún estacionamiento y se quedaba dentro del auto todo el día, leyendo, esperando. Una mentira normalmente sirve para encubrir una verdad, algo vergonzoso quizá, pero real. La suya no cubría nada. Bajo el falso Dr. Roman no había un auténtico Jean-Claude Roman. En un momento del relato se muestra una intertextualidad directa y de personajes con la Biblia. Se caracteriza a Jean-Claude como el portador de todo lo negativo, la caracterización en persona de Satanás. Lo que es muy interesante, ya que el mismo título del libro hace alusión a este. Satanás significa el adversario. Bueno, este relato a mí me encantó y se lo recomendaría a cualquiera, especialmente si te interesan las historias que te dejan pensando en el fin de semana. A mí me volvió loco y me llevó a preguntarme miles de cosas, como por ejemplo, ¿era Jean-Claude Roman un adicto a las mentiras? ¿O simplemente tenía una fobia a la verdad? ¿Existe la maldad? ¿Es realmente culpable un asesino? ¿O simplemente en su mente él está haciendo lo correcto? A final de cuentas, las personalidades y pensamientos son una construcción que se forma a base de lo que nos rodea. Quizás nosotros creemos que decidimos quiénes somos, pero realmente, ¿cuánto control tenemos sobre esta decisión?
Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Denle al botón de me gusta si quieren que suba más contenido al canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.